Muy bien, en un ratito vamos a hacer una ronda, a ver que cada uno diga cómo se dice el apellido de Natalia, pero después, porque ahora tenemos una nota en línea que no puede esperar. ¿Por qué? Porque el tema del espionaje sigue siendo un tema importante, sigue siendo un tema grave en la República Argentina. Nosotros ayer hablábamos de este decreto que se publicó en el Boletín Oficial que permitía el espionaje interno, sobre todo, o en realidad sí hincapié en lo que tenía que ver con los golpes de mercado, algo absolutamente ambiguo, absolutamente discrecional, pero además perversamente discrecional, porque no es casual que la ley esté redactada o el decreto haya estado redactado de esa manera. Justamente esa discrecionalidad es la que le permite al gobierno aplicarlo como se le venga en gana. Y todas las veces que Cristina Kirchner o alguien del gobierno habló de golpes de mercado o de cuestiones de complot similares a ese, se refirió a medios de comunicación, a industrias y a bancos. Peligroso entonces, porque además ayer en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas estuvo Cristina, dio su discurso y habló de otro tema también particular, moderno y peligroso, que es el ciberespionaje. Dijo que la ciberdefensa es el gran desafío de hoy, que estaban creando el Comando Conjunto de Ciberdefensa, que eso se había creado en mayo del 2014. Dice que además, dijo, les puedo asegurar que esta es una de las claves de ahora y del futuro. Dijo la presidenta, la dominación ya solamente se hace, ya no solamente se hace en forma convencional a través de invasiones o armas, al contrario, hoy el estadio superior que están llevando las potencias dominantes es el ataque cibernético, el poder ingresar en los sistemas, metadatos. Les recomiendo la lectura de un libro fascinante, insiste con leer, Cristina, que está muy bien, escrito por Greg Greenwald, que es un periodista de Guardian y que se titula Snowden, sin lugar en el mundo donde esconderse. Vos, Nico, leíste ese libro, claro, tuviste relación cuando hicieron la investigación con Greenwald. el Justamente de lo que habla Greenwald en ese libro y de lo que habla Snowden es exactamente lo contrario a lo que está proponiendo Cristina. Snowden y Greenwald son luchadores o pelean o contra los gobiernos que hacen ciberespionaje. Claro, lo entendió al revés. Es muy extraño y es muy interesante el párrafo que le sigue al discurso de Cristina, porque la verdad que admite efectivamente que nos están espiando a través de las computadoras. Ahora lo vamos a analizar. ¿Por qué? Porque quiero sumar a esta charla a Miguel Ángel Toma, ex jefe de la CIDI, que por supuesto puede naturalmente darnos una mirada experta en este asunto. Toma, muy buenos días. Aquí lo saluda Diego Leuco en el programa de La Nata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Buen día. Muy buenos días. Quería saber primero su impresión de estos dos acontecimientos, básicamente, que están ocurriendo. El primero, lo que decíamos, no lo conversamos ayer, pero el tema sigue, y es este decreto que se conoció de que el gobierno está blanqueando, está permitiendo vía decreto el espionaje interno, con una discrecionalidad alarmante, y el discurso de ayer de Cristina, ¿no? Hablando del ciberespionaje y de alguna manera, qué sé yo, admitiendo esta intromisión del Estado en la vida privada de las personas. Sí, sin duda, son dos actos de sincericidio. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad el decreto 1311 es el intento burdo de legalizar lo que ya venía haciendo el Estado en forma ilegal, que sigue siendo ilegal, por cierto, pero es un intento de blanquearlo, de legalizarlo. ¿Por qué? Porque en realidad ya el gobierno, y no solo a través de la inteligencia civil a la que había desnaturalizado, sino, y lo que es mucho más peligroso, a través de la inteligencia militar en cabeza de César Milani, venía haciendo espionaje interno, venía utilizando la estructura de inteligencia y sus medios como un mecanismo de control y represión social. Con este decreto, claramente lo que hace es habilitar en la arbitraria percepción de un funcionario, en este caso el director general de la AFI, la posibilidad de que en función de una presunta sospecha arbitraria, por cierto, de que alguna empresa, banco, financiero, lo que fuere, estuviera intentando algún acto de desestabilización, poder ingresar en su vida privada, investigarlo, seguirlo, escucharle los teléfonos, etcétera, en orden a la supuesta defensa de un interés superior como es la estabilidad económica o la estabilidad institucional. En definitiva, lo que hace es nada más ni nada menos que eso, y en realidad esto tiene mucho que ver con la copia de determinados modelos de comportamiento y de conducta. Yo decía ayer que esto tiene mucho que ver con Venezuela, con el modelo venezolano.
Y voy a explicar por qué, si me permite un minutito Por más. supuesto, no llama para nada la atención la comparación que está haciendo. No, porque... pero esto puede ser, lo hablaba ayer con Natalia, puede parecer un título, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en el año 2009-2010, Chávez, el chavismo, modifica también la ley de inteligencia en Venezuela y cambia la DICIP, que era la Dirección de Inteligencia y Seguridad y Prevención, por un nuevo nombre que se va a llamar SEBIN. La SEBIN es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Y crea, al igual que este decreto, en el apartado 2 del título primero del decreto del que estamos hablando, lo que llaman la Dirección de Guerra Económica. Es decir, la Dirección Especial de Inteligencia contra el Contrabando y la Guerra Económica. O sea, hacen exactamente lo mismo aquí, con un lenguaje, por supuesto, más prudente, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Dicho de otra manera, si aparece... Voy a poner un ejemplo, Diego. Sí, cómo no. La UIA. Recientemente la UIA hizo una serie de declaraciones vinculadas a sus críticas a la actividad, a la política económica, Sí, ¿no es claro. cierto? Bueno, eso puede ser, en virtud de este decreto, tomado como un dato de intento de desestabilización. No nos olvidemos que varios funcionarios del gobierno salieron a decir que lo que se había dicho en esa reunión de empresarios y el documento que habían sacado y del foro de empresarios era desestabilizante. A partir de eso, este decreto habilita que si hay la sospecha de desestabilización pueden ser investigados. Nadie está fuera ahora de la vista del gran... Nosotros incluso, Toma, ayer decíamos como ejemplo también que se nos vino, por supuesto, tal vez por deformación profesional, más rápido a la cabeza, es un medio de comunicación Claro. que informe cuánto está costando el dólar blue. Efectivamente, eso ya es un intento de desestabilización y por lo tanto el que lo hace está sujeto a ser objeto de acciones de inteligencia, pincharle los teléfonos, etcétera. Y todo esto, además, sin el control judicial. Claro. Porque también este es un dato que no es menor. Hasta ayer, cuando todavía tenía plena vigencia la ley 25.520, la anterior ley de inteligencia, cuando existía una sospecha fundada de que había alguna acción de naturaleza que afectara intereses estratégicos de la nación, ¿qué hacía el secretario de inteligencia? Y lo digo porque yo lo he hecho también en su oportunidad. Iba a un juez y le decía, señor juez, mire, tenemos estos antecedentes, estos elementos que nos permiten sospechar que tal persona puede estar en una actividad terrorista. Le solicito que habla una precausa. Esto está previsto en la ley. Entonces el juez evaluaba los elementos que yo le llevaba y me decía sí, corresponde, o no, no corresponde. En el caso de que correspondiera, habría una precausa. Es decir, me autorizaba Claro. a pinchar teléfonos, hacer seguimientos, entrar en O sea, la última palabra la tenía un juez. Pero el juez me controlaba. Pero fíjese qué interesante, si en 60 días yo no le podía demostrar al juez que las sospechas que yo tenía, que habilitaron esa precausa, no se justificaban en los elementos que yo tenía que mostrarle al juez, el juez no me abría la causa definitiva y además daba la instrucción de que todo lo que se había investigado debía ser eliminado porque estaba afectando derechos privadísimos de las personas. ¿Y ahora cómo es con este cambio? Ahora con esto queda absolutamente al revés. Es la arbitraria presunción de un funcionario el que determina si una empresa, una persona o cualquier entidad que tiene una acción lícita puede tener a su vez alguna intencionalidad. Fíjese que es subjetivo todo, ¿no? Sí. La intencionalidad de desabastecer, por ejemplo, entonces ya es objeto de la acción de inteligencia. Otro ejemplo más que es dramático, que realmente es absurdo esto. Por ejemplo, ¿cuántos componentes o cuántas empresas nacionales abastecen el mercado nacional de determinados productos que tienen un alto componente de productos importados? ¿Sí? Fíjese usted, en este momento la importación está siendo arbitrariamente regulada por el Estado en función de la crisis que el Estado mismo ha generado respecto del sector financiero y de las reservas del Banco Central.
Entonces ese señor no puede acceder a los componentes y no puede, por lo tanto, abastecer de producto final al mercado. Esa persona está cometiendo desabastecimiento en función de lo que estrictamente dice este decreto. Por lo tanto, pasa a ser pasible de ser objeto de acciones de inteligencia. Sí. Es un absurdo total. Toma, ¿qué tal, Buñaski? ¿Cómo le va? Nico, ¿qué tal? El decreto directamente dice que es la presidenta de la Nación la que decide actuar en estos nuevos casos. Directamente dice así, que es ella la que tiene la potestad de actuar o de iniciar estrategias de acuerdo a estos nuevos postulados. Claro, lo que dice el decreto es que la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia es la Presidenta de la Nación, efectivamente. Sí. Y delega en el director general de la AFI las acciones concretas y específicas y el desarrollo del plan de inteligencia que elabora la Presidenta. Sí. Efectivamente es así, es decir, acá hay una responsabilidad final. Por eso yo siempre he sostenido que la responsable final de todos los desaguisados que se han hecho y de toda la vulneración de las libertades públicas y los derechos individuales que se ha hecho a través del sistema de inteligencia y particularmente de la inteligencia militar, la responsable indelegable es la Presidenta de la Nación. Sí, hoy quedó claro anoche con el discurso que dio, que después vamos a ampliar. Ahora, esta es la verdadera reforma de la ley de inteligencia, ¿no? No la anterior que se votó en el Congreso. Bueno, justamente, si se ponían estas cosas en la ley, evidentemente iba a ser un escándalo brutal, porque ya fue un escándalo la ley que mandaron, usted recordará el debate que se dio en el Congreso. Si hubieran aparecido estos elementos ya hubiera sido directamente un escándalo insostenible por parte del gobierno. Por eso la mitad de la verdad la puso en la ley, pero la verdadera verdad la puso en el decreto, que ahí todo el mundo se entera cuando lo publican en el boletín oficial, no cuando se va a debatir en el Parlamento, ¿no es cierto? Pero además hay sobradas pruebas del doble discurso, de la esquizofrenia de este gobierno. Sí, Miguel, justamente sí. Natalia le habla, buenos días. ¿Qué tal, Natalia? Justamente anoche también conversábamos y me gustaría que si puede dar el ejemplo, cómo esto viene a agregar más esquizofrenia y superposición de normativa. Y ayer hablamos del rol de la UIF, claro. Por ejemplo, en la persecución del lavado de dinero y sus incumplimientos, digamos. ¿Por qué esto puede considerarse, como se ha dicho, un disparate en el sentido de más leyes y más descontrol? Sí, efectivamente, cuando el gobierno comete un error o comete los errores que comete, siempre busca un tercero al que echarle la culpa, ¿no es cierto? Y a quien hay que investigar y sospechoso de que es el responsable de su propia impericia. Hay acá una superposición muy grande, Natalia, en los términos específicos del control de la actividad económica. Se los indico. Tenemos la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, que debe investigar los casos de lavado de dinero, ¿sí? Esta UIF no ha cumplido su función, porque al igual que lo que va a pasar con la estructura de inteligencia, no está en función de defender la ley y los intereses del país, sino de encubrir la corrupción del gobierno. La UIF, en lugar de investigar todos los ROS son los reportes de operaciones sospechosas de lavado, solamente investiga los que les conviene. Por ejemplo, los que estuvieron vinculados a la investigación de Lázaro Báez, eso no investigó ninguno. Nico, que está ahí presente, lo ha denunciado muchas veces en el programa. Sí, tardaron años en presentar los dos en la justicia cuando la obligación es que inmediatamente se investigue. Exactamente. Entonces, la UIF no cumple su función. Está también la AFIP, que controla el funcionamiento económico desde el punto de vista impositivo. Tiene el Ministerio de Economía, tiene el Banco Central. El Banco Central debe ejercer la acción de superintendencia sobre las entidades bancarias y financieras. Como si esto fuera poco, también hay que agregarle la Comisión Nacional de Valores, la CNV, que controla el funcionamiento bursátil. Y además existe la PROCELAC, que es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Todo esto parece que no fue suficiente para que controlar eficientemente el funcionamiento de la actividad económica y productiva, particularmente la financiera, y ahora le agregan
con la arbitrariedad que hemos señalado, nada más ni nada menos que la posibilidad de hacer inteligencia. Realmente una locura, que lo único que demuestra es que este gobierno, al igual que todos los gobiernos totalitarios, construyen burocracia sobre burocracia, en realidad para encubrir no solo sus propias falencias, sino para encubrir la corrupción que los ha caracterizado. Miguel Ángel Tomás, Ismael Bermúdez, los